¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Esta es nuestra tercera mesa de debate y escogimos como tema la política exterior porque es fundamental para la viabilidad del país y también porque, lamentablemente, se ha vuelto el patito feo de esta contienda electoral. Ninguno de los candidatos, ninguno de los equipos hablan de ella y miren que hay cosas importantísimas que decir. Para fijar la agenda de discusión hemos invitado a uno de los internacionalistas más respetados de este país, José Luis Valdés Ugalde, profesor de la UNAM, ahora de la UAM. Me da mucho gusto tenerte aquí. Ricardo, muchas gracias por invitarme aquí. ¿Cuáles son los temas que a ti te parece no puede eludir el debate político de estas campañas? No deberían eludir los que van a participar en un momento en esta mesa. Yo creo que cualquiera que esté pensando la inserción de México en el mundo tiene que pensar en cómo nos pensamos a nosotros mismos y cómo a partir de una reforma fundamental de nuestra aproximación a lo que somos, queremos que nos vean y queremos hacer una política exterior afuera. Es decir, la relación entre lo interno y lo externo aquí es fundamental y me parece que es fundamental pensar en que los intereses tienen que estar combinados virtuosamente con los principios. En este sentido, a mí me gustaría escuchar algo que nos permitiera pensar en una reforma del 89 constitucional que incluyera algunos elementos nuevos en el derrotero de la política exterior y desde luego también incluyera en un papel más relevante al Congreso como un actor predominante en la toma de decisiones en política internacional. Después los temas. Yo creo que el tema fundamental en este momento para México es cómo insertarse en la globalización de manera exitosa. O sea, realmente, ¿qué puede ofrecer en este momento México como para ser un actor creíble? Sabemos todos que está narcotizada la agenda, sabemos que hay un problema un proceso de securitización en la relación fronteriza, sabemos que eso ha subsumido los grandes temas de las relaciones no solo bilaterales, sino también multilaterales de México. En consecuencia, creo que México tiene que empezar a replantearse un modelo de desarrollo, un proyecto nacional distinto para poder hacer creíble un discurso o una narrativa de política exterior de avanzada, audaz, en donde tratemos con China de una manera distinta, tratemos con Europa de manera distinta, planteemos la diversificación con realismo y también planteemos los nuevos temas de la agenda como seguridad, migración, derechos humanos, que creo que son fundamentales que estén en las agendas y desde luego en el escritorio del próximo presidente y en los pendientes del próximo presidente o presidenta de México. Y después, desde luego, el tema de las regiones. ¿Pertenecemos o no a América Latina? ¿Pertenecemos o no a México? En ese sentido, yo creo que la política exterior tiene que convertirse en una política exterior mucho más pragmática. De aquí mi primer punto sobre empezar a diluir el tema de los principios como un punto, como una razón sine qua non, digamos, un elemento fundacional de una política exterior que ya no tiene por qué estar situada ahí, aunque sea importante. Y priorizar qué tipo de regiones y con qué temas vamos a abordar esas regiones, cómo en China, cómo hacia Pacífico, cómo con Estados Unidos, nuestro principal socio, y cómo con Centroamérica. Me atrevo a decir algo, para hacer un puente con Centroamérica económica y socialmente rentable, estratégicamente viable, necesitaremos pensar, por ejemplo, en China. Eso podría ser un leveler muy interesante para Estados Unidos en la nueva política exterior que México. Pues ahí están los referentes. Vamos a ver hasta dónde las plataformas y quienes las construyeron están respondiendo a estos dilemas que tú has situado. Y te propongo que después del debate regreses para que nos des tu valoración de las distintas intervenciones. Con todo gusto, Ricardo. Comenzamos. Abrimos nuestro debate sobre política exterior, sobre el papel que debe tener México en el mundo. Les doy la bienvenida a este ejercicio de debate y como es tradición en Espiral, les voy a pedir que ustedes mismos se presenten. Don Rubén, comenzamos con usted. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por tenernos por acá. Soy Rubén Beltrán, soy embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano, soy abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana. He ocupado varias posiciones en la Cancillería mexicana, entre ellos director general de Asuntos Consulares, director general para América Latina y el Caribe, director general también de los temas que tienen que ver con cooperación con Centroamérica, director general de Asuntos Jurídicos, y mi última posición en la Secretaría, antes de incorporarme a la campaña de Josefina Vázquez Mota, fue subsecretario para América Latina y el Caribe. He servido también en Naciones Unidas y he sido cónsul general de México en Phoenix, Los Ángeles y Nueva York. Larga trayectoria. Muchas gracias, Rubén. Emilio Lozoya, bienvenido. Ricardo, encantado. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Emilio Lozoya Austin. Soy egresado de la UNAM de Derecho, egresado del ITAM en Economía.
tengo una maestría en desarrollo económico por la Universidad de Harvard y tengo una trayectoria combinada entre finanzas y temas internacionales. Trabajé en Banco de México, trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo, fui el jefe para América Latina del Foro Económico Mundial, donde me tocaba organizar las cumbres y pues tocar temas de integración regional principalmente. Y después, en la última etapa, antes de incorporarme a la campaña, lancé un fondo de inversiones que invertíamos a nivel global. Embajador Jorge Eduardo Navarrete. Me da mucho gusto estar aquí. Jorge Eduardo Navarrete, embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano, distinguido como embajador eminente. He sido subsecretario de Relaciones Exteriores y de Energía. He representado a México en un buen número de países y organismos internacionales. En este momento he sido distinguido por el candidato presidencial del Movimiento Progresista, quien ha mencionado su intención de nombrarme secretario de Relaciones Exteriores en caso de alcanzar la presidencia de la República. Muchas gracias, embajador. Don Luis Castro. Gracias, Luis Castro Obregón, presidente de Nueva Alianza, coordinador general de campaña de Gabriel Cuadri, nuestro candidato ciudadano, junto con el equipo que elaboramos la plataforma, contribuye a la elaboración de la plataforma de relaciones exteriores o de política exterior que presenta el candidato. Y en mi experiencia conjugo algunas actividades académicas en la diplomacia mexicana, en el periodismo, y soy politólogo de la Ibero. Muy bien, pues abrimos con la primera pregunta, que es una pregunta de diagnóstico. Y lo pongo así, de pronto cuando uno tiene una oportunidad de visitar otros países, sí llama la atención que de pronto la intensidad con la que México tiene presencia ha disminuido. No digo en todas las regiones, en todos los países, pero sí hay una queja que México se ha ido diluyendo en su imagen en el exterior. Yo preguntaría, ¿México ha perdido liderazgo? ¿Sí o no? Y si esto fuera afirmativo, ¿por qué? Emilio Lozoya, comenzamos con usted. Mira, mi perspectiva creo que es interesante para el auditorio. Soy un mexicano menor a los 40 años que ha vivido los últimos 10 años fuera de México. Sin embargo, pues en posiciones, tanto en temas de negocios o organismos internacionales, pues con una visión, yo te diría, cercana a México y pues con visitas constantes a México en esas funciones. Que hayamos perdido liderazgo es una respuesta contundente, sí. México ha perdido liderazgo en muchos sentidos. Yo te diría, el primero, la realidad interna, que es la que a final de cuentas se refleja en nuestra posición en el exterior, a pesar de lo mucho que nuestro gran servicio exterior y todas las mujeres y hombres que trabajan en él hacen un gran esfuerzo, pues el reflejo de la realidad interna no se puede ocultar. Yo te diría, ¿cuáles son las áreas que más me preocupan en las que hemos perdido liderazgo? América Latina, sin duda. Brasil nos ha comido el mandado. Está el tema de América Central, por ejemplo. Viene la crisis en Honduras y ¿quién es el país que reacciona antes? Brasil. Están pues, los distintos organismos que se han generado en América Latina, a pesar de que ahora debo decir que la Alianza Pacífico sí la celebro y es un logro del gobierno actual, pero en general México ha perdido en América Latina muchísimos espacios. En Asia-Pacífico estamos totalmente ausentes. Y me refiero a estos dos, Ricardo, porque entre Asia, Pacífico y América del Sur generan la mitad del crecimiento del PIB mundial desde hace algunos años. Y así se prevé en los siguientes 15 o 20 años. México no está colgado de ese crecimiento y no tenemos una presencia, yo te diría, en lo absoluto. Segundo, en lo que es Estados Unidos, hemos tenido una agenda monotemática y no ha habido grandes logros tampoco en los últimos 12 años. En 5 segundos. Pues yo con eso concluiría para respetar los Jorge tiempos. Eduardo Navarrete, hasta por 2 minutos. El liderazgo internacional es un concepto elusivo. Muchas veces quienes proclaman tenerlo no necesariamente dan muestras en su actividad internacional de actuar como líderes. Creo que lo que México ha perdido es presencia, iniciativa, capacidad de acción en el exterior. Estábamos identificados con causas enormemente importantes, como el desarme o la desnuclearización.
no se encuentran causas equivalentes con las que ahora nos identifiquemos, más allá de la obsesión por la seguridad. Se requiere una presencia digna, independiente, ajena a sometimientos, ajena a la subordinación, y esa puede construirse como liderazgo y puede ser reconocida como tal. Si queremos ser líderes, no tenemos que proclamarnos, tendríamos que actuar para ser reconocidos en ese sentido. Y hace muchos años no actuamos en ese sentido. Luis Castro. Pues yo me complace estar en esta mesa de tal calidad. Les diría que México no es ni referente ni puente. Y antes sí lo fuimos. México no participa con la misma proactividad en todos los organismos multilaterales, bilaterales, en los que teníamos que ser tomados en cuenta y ocupábamos posiciones mundiales. Canadá nos quita la visa sin decir agua va, casi nos sorprende, al mismo tiempo que Turquía, cuando tenemos una relación privilegiada con Canadá. En Europa están a punto de hacerlo, y si no nos maltratan a nuestros mexicanos connacionales cada vez que vamos para allá. Quisimos salir de las ligas de los pobres y no hemos logrado entrar bien a las ligas de los ricos. No hemos sabido qué hacer con América Latina. Puede pasar el cambio en Cuba que pase, y México, que era el llamado a ser un protagonista, un actor, un puente en favor de muchos principios, y estamos borrados del mapa. Claro que hemos perdido un liderazgo. ¿Y cuál es la causa? La causa es no saber a dónde queremos ir, no creernos que somos un país grande. Lo diría un poco lo que dijo el embajador, pero en palabras más llanas hay que saber a dónde queremos ir, hay que trabajar y darle importancia a la política exterior de México, porque las relaciones económicas, las relaciones culturales y las consecuencias de los cambios políticos nos afectan como país. Las decisiones en otros lados nos afectan como país, y hay que recuperar el liderazgo. Rubén Beltrán. Gracias. Yo celebro que esta reflexión nos lleve por un principio de un diagnóstico que pudiéramos compartir o no. Yo diría que hemos visto en la mesa dos posiciones, básicamente. Una que llevaría a una posición casi de nostalgia, diría yo, sobre el rol que jugó México, la política exterior mexicana en el pasado, en acciones notables inscritas en la diplomacia mexicana, y otra que lleva a hablar acerca de rumbos y acerca de metas y objetivos. Me parece que el reto que enfrenta la política exterior mexicana es que se constituya como una política exterior de Estado, moderna, que posicione a México como la potencia emergente que es, como un actor global. México no puede estar escatimando temas ni regiones a las que deba tratar, y ese es el reto fundamental de la política exterior de México, posicionarnos como un actor global que ciertamente nos lleve a privilegiar, como es natural, no solo la relación de vecindad que tenemos con América Latina y el Caribe, sino también lo que llamamos muchos de nosotros lo que es el único juego, la única opción viable para crecer y diversificar las relaciones, sobre todo en la área económica, que es Asia y el Pacífico. Pero por otro lado, también es notable que reconozcamos en este diagnóstico que México carece de ciertas herramientas fundamentales e importantes en este momento. Tenemos un servicio exterior mexicano con todas las bondades que tiene y los ejemplos de profesionalismo, que tiene el tamaño de la época de la Guerra Fría. No es posible que tengamos un servicio exterior con ese tamaño, ni es posible tampoco que México, con la dimensión y el peso que tiene, tenga la cobertura geográfica en términos del número de representaciones que tiene. Entonces tenemos que atrevernos a dar un salto cuantitativo y cualitativo para tener una política de Estado moderna que posicione a México como un actor global en el escenario internacional. Bien, pues bien puesta la pica en Flandes. A partir de aquí arrancan las diferencias y las coincidencias. Me voy a corte y volvemos. Quédese con nosotros. Seguimos en Espiral. Abrimos de nuevo el debate. La pregunta, hace un momento la trazaban ustedes, es importante saber hacia dónde ir, pero lo inmediato después es saber cuáles son las prioridades que un país se da, y no pueden ser demasiadas. Quisiera preguntarles,
Comenzamos con usted, Jorge Eduardo Navarrete. ¿Cuáles tendrían que ser esos puntos en la agenda, esas prioridades en la agenda internacional que el futuro gobierno mexicano debiera establecer y desde la perspectiva de su propio candidato y su movimiento? Sí, a juicio del movimiento progresista, el punto de partida de toda agenda, de todo acercamiento a la acción internacional es asegurar la congruencia con el proyecto de nación, con el proyecto nacional de desarrollo. Y de ese modo convertir a la defensa y la promoción de los intereses de México en el objetivo principal de la acción internacional del país. Habrá una agenda bilateral muy diversificada, fincada en esquemas específicos de cooperación modernos, bien entendidos, y una agenda multilateral que es la del resto del mundo, que tendrá los temas globales que preocupan a todos y que tendrá los temas específicos como el de migración, que entre otros nos preocupan especialmente a los mexicanos. Muy claro. Luis Castro. Pues me parece espléndido lo que ha dicho el embajador Navarrete, es representar los intereses de México, es el papel de la política exterior. Para eso se requiere una visión estratégica, qué papel queremos que juegue México en el mundo, y agregaría, para aprovechar el tiempo, a lo que mencionó en la agenda el embajador, diría que se debe incluir una profunda reforma del servicio exterior mexicano, porque los embajadores deben tener, todos los diplomáticos mexicanos deben tener seguridad, capacidad de representación y no ser tratados como los han tratado ahora, que excelentes embajadores los han obligado a jubilarse y que desde el 2000 no les aumentan el salario. Pero además porque la representación en México debe ser de altura, fortalecerla, que no lo supere la Secretaría de Economía u otras secretarías para desdibujarlas. Hay que reabrir la representación en la UNESCO y no cerrar consulados porque hay problemas de cárcel o de liquidez. Hay que hacer, aparte, incluir en la agenda, además de los temas que señaló, multilaterales, bilaterales, algo interesante, la reforma del Instituto de Migración. Rubén Beltrán. Gracias. Bueno, yo creo que hay que empezar desde el principio. La política exterior tiene que ser primero un proceso de reflexión interna para poder ser una política de Estado. Y ahí se requiere también actuar de consumo con el Congreso, particularmente con el Senado. Entonces ya tienes una plataforma para poder proyectar una política exterior de Estado. La segunda cosa es dotarte de otra herramienta que es un gabinete de política exterior, porque la política exterior no es el programa de actividades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay numerosísimos actores que hay que tomar en cuenta para lograr una convergencia y mayor contundencia en las acciones internacionales. Después hay prioridades, algunas son temáticas y otras son regionales. Sin duda, la prioridad temática muy importante es el tema de migración, recuperar la agenda migratoria con energía, con los Estados Unidos de una manera inteligente. Creo que tendremos oportunidad de regresar a ello. Prioridades regionales, yo diría, la relación con América Latina y el Caribe, la relación con la cuenca del Pacífico, también diversificar y ampliar la agenda con los Estados Unidos, habrá momento para conversarlo también, y utilizar la cooperación como herramienta de política exterior. Es fundamental. Encuentro una serie de coincidencias, ¿no? Realmente se requiere replantear y ver con una visión de largo plazo hacia dónde queremos ir. Se requiere una política exterior basada en una serie de alianzas estratégicas diferenciadas, ponerle énfasis a algunas, a otras, y no ser una política de Estado reactiva, ¿no? Una política exterior que realmente obedezca a los intereses de los mexicanos en el largo plazo. Yo añadiría algunas de las cosas que se han mencionado aquí, además de la necesidad de coordinación, de ver el largo plazo, ver la atracción de inversión extranjera directa, ver la promoción de nuestro comercio exterior, los acuerdos en materia de seguridad donde realmente tenemos un problema. Y yo te diría, pues, enfatizar en la plataforma de nuestro candidato la atención a los mexicanos en el exterior. Lo que es los temas migratorios, tenemos mucho por hacer, pero eso no se va a lograr solo enfocándonos en eso, sino diversificando la agenda. Vamos a la réplica, pero déjenme sembrar una pregunta para la réplica. ¿Hay temas, digamos, diría, posmodernos o de gran actualidad en el debate internacional? Las cosas, México está distante. Me refiero, por ejemplo, a cambio climático. Y siento que este gobierno le ha dedicado tiempo, pero quiero saber si cambio climático hay que tomarlo en cuenta o solamente es una esferita de discurso. La política energética y la política de derechos humanos, que son estos temas de la nueva agenda que de nuestro lado está poco discutida. Luis Castro, arrancamos con usted. Sí, pues has dado en el clavo. En nuestra plataforma, que está en la plataforma de Cuadri, que está en nuestra página web, se puede ver larga, estamos planteando la reforma del artículo 89
constitucional, para incorporar nuevos principios, además de los que están ahí establecidos, en el que agreguemos el de la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad, de la protección al medio ambiente y de los ecosistemas de interés global. Y si manifesté mi acuerdo con el embajador Navarrete, tendría un matiz frente a una de sus afirmaciones al decir que los temas multilaterales son de interés nacional. Rubén Beltrán. Yo regreso al tema de cooperación, porque ese es ciertamente un tema, una herramienta importantísima en materia de política exterior que hemos subutilizado. Ahora tenemos ya una Agencia Mexicana de Cooperación Internacional y tenemos que usarla. Pero precisamente hay que usarla ¿cómo? Fomentando la creación de cuadros, fomentando la creación de instituciones, pero en temas importantes para México. La seguridad es uno de ellos, el cambio climático es otro, y la cooperación para el desarrollo, porque un deber de un vecino con México es impulsar el desarrollo de sus vecinos en Centroamérica y el Caribe principalmente. Emilio Lozoya. Dado los 30 segundos que tengo, yo te diría, la política exterior debería de utilizar mucho más nuestras capacidades y potencial energético. Brasil, por ejemplo, lo pongo como referente. Hay otros países. México podría ser una potencia en energías renovables, en gas y en petróleo. La reforma energética que planteamos así lo hará. Y México puede ser un integrador de América Central, por ponerlo como ejemplo, utilizando la electrificación o un gasoducto. Jorge Eduardo Navarrete. Bueno, yo agregaría a lo que dije que hay que fortalecer la infraestructura humana del servicio exterior, nuestro servicio exterior de carrera. Y en los temas de nueva agenda que tú dirías, sí, debe entrarse en ellos con un enfoque moderno, propositivo, bien informado y buscando los aliados naturales. Traemos una tradición en México de observar la política internacional en un eje norte-sur, a veces muy cargados hacia el norte, a veces muy entusiastas hacia el sur, pero tenemos un problema enorme con el este y con el oeste, es decir, las relaciones con Europa, las relaciones con Asia. ¿Cómo hacer para que se materialice la diversificación, que es una palabra que se usa mucho y puede ser hueca si no se nota de contenidos, la diversificación de nuestras relaciones comerciales y yo diría también culturales? Rubén Beltrán. Bueno, me parece que la diversificación no es un fin en sí mismo, primer punto. Segundo punto, uno puede firmar tratados de comercio libre a diestra y siniestra y eso no quiere ni garantiza que vamos a sacar el pleno provecho. Ahí tenemos algunos tratados que han sido, francamente, no han rendido los frutos que se quieren. Entonces, la diversificación no tiene que ser acrítica, tiene que ser parte de un proceso de reflexión interna que incluye una política de desarrollo económico y una política de desarrollo industrial. En cualquier negociación comercial hay perdedores y ganadores. Pero tiene uno que sumar no solo al Congreso, sino también a los actores comerciales. El mejor tratado se gana primero en casa y después se puede ganar afuera. Recordemos lo que pasó y la oposición que hubo a tratados relativamente pequeños como Colombia y Perú, la feroz oposición que tuvimos en el Congreso. Hay que hacer la tarea en casa y poder tratar de conseguir estos tratados. Pero insisto, hay que acompañarlos de una política fiscal, de apoyo a la innovación, de estímulos financieros, para que aquellos que se ven menos favorecidos puedan compensar el resultado negativo en una negociación comercial. Emilio Lozoya. Vuelvo a hacer referencia a que la mitad del crecimiento del PIB en el mundo viene de los países del sur, Sudamérica y Asia-Pacífico. ¿Cómo diversificarnos? Bueno, hay que ver el caso de Sudamérica, Chile, Brasil, Perú, inclusive Argentina. Más de la mitad de su crecimiento se debe a su exposición comercial con China. Nosotros tenemos una política de un total fracaso con China. No hemos sabido capitalizar el crecimiento chino. Ahí tenemos que replantearnos. Yo te diría, en el caso de China en particular, y inclusive también esto aplica para Brasil y los países del sur, una promoción de nuestra cultura, mucho más cooperación en materia de educación. Tenemos que mandar a mucho más jóvenes y recibir mucho más jóvenes de estos países. Y segundo, en lo que es Sudamérica, yo te diría darle prioridad a la posibilidad de un tratado de libre comercio con Brasil. Eso sería un gran activo para el siguiente gobierno. Jorge Eduardo Navarrete. Tenemos que prepararnos para la diversificación. Mientras tengamos una economía de crecimiento raquítico, que por definición genera muy escasas oportunidades de inversión, que por definición no es abierta a posibilidades en los sectores modernos, tecnológicos, de avanzada, va a ser muy difícil que ofrezcamos oportunidades atractivas a aquellos hacia quienes queremos diversificarnos, estén en América del Sur o estén en el sudeste asiático
o estén en Europa. La primera tarea es nuestra. Hay que romper la enorme inercia que mantiene a nuestros empresarios atados a los mercados geográficamente más inmediatos y particularmente al de Estados Unidos. Y en cultura hay que potenciar la presencia cultural mexicana, que es francamente lo mejor que tenemos. Luis Castro. Bueno, yo creo que la diversificación no es un medio, es un fin. Pero una diversificación eficaz sí reduce la dependencia y aumenta y fortalece la fuerza de negociación. Debemos vincularlos ambos. Fortalecer exteriores respecto de las otras dependencias. Debemos hacer del español, de nuestra lengua, una industria cultural. Debemos, como propone Quadri, abrir institutos Octavio Paz en cada una de las representaciones relevantes para promover la enseñanza, la diversificación y la divulgación del idioma, porque esto es rentable económicamente y debemos fortalecer todos los tratados de libre comercio que tenemos y aprovechar el cambio que está habiendo en Asia, porque México puede insertarse en este momento con ventajas. La política exterior no es más que un reflejo de los intereses nacionales. Y hoy nuestros intereses están profundamente marcados por el ombligo. O sea, la gran mayoría de las mexicanas y los mexicanos, el mundo nos tiene sin cuidado, a menos que vayamos a migrar a Estados Unidos. ¿Cómo hacer una reforma cultural en nuestro país para abrirnos, abrir los ojos y mirar pues, ese entorno mundial que tanto impacta en nuestras vidas? Emilio Lozoya. Coincido contigo, Ricardo, que se requiere un esfuerzo de la sociedad en general. A mí me tocó verlo cómo inclusive el gobierno con buenas intenciones trataba de promover pues ciertas iniciativas y no iba acompañado del sector académico o del sector empresarial o de la sociedad civil. Se requiere realmente subir a todos al barco para abrirnos las puertas, porque solo así vamos a entender qué es hacia dónde queremos ir. O sea, sin duda es una política de Estado y el gobierno es el que tiene la responsabilidad de llevarlo, pero hay que hacer a todos corresponsables de esto. Jorge Eduardo Navarrete. Desde luego, creo que también no debe olvidarse que el ámbito multilateral es importante para la diversificación, en el sentido de que nos facilita los contactos con un número mucho más amplio de países que aquellos con los que podemos establecerlos uno a uno en lo bilateral y nos permite discutir los temas con enfoques menos acotados por el interés inmediato del socio bilateral. Diversificación, pero también en lo multilateral. Lo señalaba Emilio cuando hablaba de la importancia del intercambio académico. Es fundamental el intercambio académico, pero el otro tiene que ver también con lo que señalaba yo de la industria cultural, el cine, la música. Las generaciones anteriores a las nuestras eran antigringas o antiyanquis y de pronto ahora solo es pro Estados Unidos. Debemos diversificar la cultura en todas sus acepciones y veremos qué mejora nuestra cultura política. El proceso de reflexión interna para generar una verdadera política de Estado, que yo enunciaba en un principio, la creación de un gabinete de política exterior, va a ayudarnos a cambiar la narrativa. Hay que cambiar la narrativa para que la población se dé cuenta y se percate de una manera muy clara que las relaciones internacionales es la que consigue empleos en México por el aumento de las exportaciones, es la que genera negociaciones en materia de seguridad que nos hace contar con herramientas más modernas para poder enfrentar al crimen organizado, es la que fortalece alianzas multilaterales que llevan bienestar en otros rincones de México, que puede ser, por ejemplo, cambio climático. Yo creo que hay que cambiar la narrativa a través de un proceso de reflexión que nos lleve a una política exterior de Estado contundente y convergente. Vamos a la última pregunta de este bloque. Y es un método distinto. Esta es discusión libre. Tienen 4 minutos y quien quiera quedarse con el mayor número de segundos tendrá que poner el mayor número de argumentos en la mesa. La pregunta es la siguiente. ¿Existe alguna mínima posibilidad para desnarcotizar nuestra relación con Estados Unidos? Es decir, para sacar el tema de las armas, las drogas, la violencia, que pareciera ser el monotema de nuestra conversación con Washington, en general, con el país vecino. Sin duda, me parece que hay 3 opciones. Por un lado, tenemos que ampliar la agenda con Estados Unidos porque hemos sido monotemáticos y no hemos sabido explotar toda aquella agenda que tiene que ver con la competitividad. Pongo un ejemplo contundente. En los 70 desarrollamos el programa de industria maquiladora junto con Estados Unidos y desde entonces no se ha tocado. Una de las apuestas de México, que tiene que ser hacia el Pacífico, como hemos acotado, como hemos señalado, parte de crear un nuevo modelo
de producción compartida con Estados Unidos, utilizar el esquema, la infraestructura humana y física que tenemos en la frontera para incrementar y apostar manufacturas norteamericanas hacia la región de Asia. En materia de energía, sin duda, es un área de oportunidad y me parece que además tenemos que diversificar la fuente, el abasto, los insumos que tiene México, como fuente de cooperación en materia de seguridad, por ejemplo, que solo dependemos de Estados Unidos. Parece que hay que cambiar, para cambiar la agenda es mucho más amplia. Nuestros políticos solo hablan de ese tema. Lo que hay que hacer es cambiar a los políticos votando por Nueva Alianza en la próxima elección. ¿Por qué razón? Porque hay relaciones económicas, porque la cantidad de contenedores que pasan, porque hay relaciones culturales, porque hay relaciones de migrantes. Lo que hay que poner es los temas de la relación con Estados Unidos en la agenda, y para eso necesitamos políticos que lo anoten y lo lleven a negociar. Luis, gracias, estimado Luis. Yo te diría que la gran coincidencia que tenemos con Estados Unidos hoy es la falta de empleo en ambos lados de la frontera. Ese es un gran problema allá y aquí, serio. ¿Cómo lo podemos solucionar de una manera conjunta? Integrándonos más con cosas muy concretas. Infraestructura, a través de asociaciones público-privadas, puentes, carreteras, puertos que nos integren más y que promuevan una agenda de competitividad. Segundo, el tema energético. A México le conviene cambiar su matriz energética y eso va a generar una cantidad de empleos muy importantes, inclusive oportunidades de coinversión para empresas internacionales, no solo de Estados Unidos. Tercero, yo te diría el enfocarnos en una agenda de ciencia y tecnología real, de cooperación y de educación. Ahí también hay grandes oportunidades. Quizá no haya tiempo para muchos ejemplos, pero lo que sí es importante decir, a mi juicio, es que, como ha asegurado el candidato presidencial del movimiento progresista, no es que sea posible, es que es necesario e indispensable desnarcotizar, para usar el término, la relación bilateral más importante de México. Y la manera de hacerlo es convertirla en una relación moderna de cooperación para el desarrollo, no una relación en que busquemos asistencia para el desarrollo, asistencia oficial al desarrollo. No, que cooperemos en los sectores de avanzada tecnológica, en los sectores con promesa de crecimiento y expansión en los dos mercados. Algunos han sido mencionados aquí, como las nuevas energías o las tecnologías de cuidado y restauración ambiental. Esa es la manera de desnarcotizar, abrir y trabajar. Hay un punto adicional. Creo que tenemos que llevar al ámbito multilateral el tema del crimen organizado, porque también cuando nos zafamos de la responsabilidad bilateral, yo creo que es importante que tomemos esa parte en el ámbito multilateral. Ahora, uno de los temas que se vuelve central y que ha perdido en estos años es la migración de mexicanos en el extranjero. Voy a ir a corte y regresamos a platicar de nuestros migrantes en los Estados Unidos y la política que habrá que seguir para proteger sus intereses. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral, debatiendo sobre la futura política exterior. Es impresionante el nivel de acuerdo que traen. Es posible construir una política de Estado, con lo que estoy escuchando, pero dejo eso para el final y introduzco el tema que dejamos pendiente: migrantes mexicanos en Estados Unidos. Hoy hay, y no es exageración decirlo así, el mismo número de mexicanos viviendo en Estados Unidos que población mexicana había en el año de 1900. Ese solo dato nos tendría que llevar a pensar que a lo mejor no es un asunto de política exterior, sino política interior, la atención a los migrantes. ¿Qué hacer con la política hacia los migrantes? Jorge Eduardo Navarrete. Bueno, Andrés Manuel López Obrador ha planteado de entrada distinguir dos momentos del fenómeno migratorio: el de la migración, la emigración, el movimiento propiamente dicho, y el de la atención integral a la población emigrada a Estados Unidos y otros países de origen mexicano, sea que conserven la nacionalidad mexicana o hayan adquirido una segunda u otra nacionalidad. En lo primero, lo importante es, reconociendo que cada país define sus políticas migratorias, hacer valer los principios universales. Esas políticas migratorias que Estados Unidos defina
no pueden violar las garantías individuales ni los derechos laborales. Y lo segundo, protección integral. El término casi lo dice todo. Yo creo que son dos los ejes. El primero, hay que hacer una protección tenaz, incansable e irrenunciable de la defensa consular de los mexicanos que están viviendo fuera, en especial los de Estados Unidos. La segunda, devolverles sus derechos políticos. Cuando no se podía votar en el extranjero, se podía hacer campaña electoral. Ahora que se puede medio votar desde el extranjero, está prohibido hacer campaña electoral, pero hay que credencializarlos en el extranjero, que puedan votar en nuestras representaciones diplomáticas, consulados y embajadas, que haya una circunscripción para los emigrados mexicanos y que tengan una representación en el Congreso, esa circunscripción de migrantes. Rubén Beltrán. Sí, bueno, yo creo que habría que pasar un poco a los cómo. Y ciertamente la plataforma de Josefina Vázquez Mota tiene varios cómo. Primero, la creación de una subsecretaría de atención al migrante dentro de la Cancillería que consolide todos los programas que hay, que están dispersos en varias dependencias de atención al migrante. Segundo, crear un fondo legal contundente que permita la creación de un consorcio de firmas de abogados en los Estados Unidos que pueda defender a los migrantes ante los abusos. Tercero, establecer un esquema de lobby en Estados Unidos, retomando la agenda con el Ejecutivo a nivel importante, pero también actuando desde abajo con niveles en alianzas estratégicas, con sindicatos, con iglesias, con gobiernos locales progresistas, para ir creando una conciencia de lo que se necesita, que es una reforma migratoria. Tenemos que retomar eso porque se necesita una reforma migratoria integral, poniendo énfasis en el tema de derechos humanos. Tenemos además que, como no va a haber servicios de salud para nuestros migrantes por el estado que tiene la reforma de salud en Estados Unidos de Obama, tenemos que crear un esquema de seguros de salud accesibles para los mexicanos que viven en Estados Unidos. Yo sí enfatizaría que en la plataforma de Enrique Peña Nieto el tema de la defensa de los derechos humanos y los derechos consulares jugará un papel fundamental. Es uno de los temas que nos preocupan seriamente. A la vez, pues también con ciertas variantes a lo que comenta Rubén, la intensificación de lo que son los famosos consulares, los consulados itinerantes, en este caso serían consulados virtuales, utilizar tecnologías de la información para facilitarle a nuestros connacionales allá, bueno, en todo el mundo, la obtención de papeles, de la gestión de todos los trámites que tengan que hacer. Otro tema, sí, también apoyar a los líderes migrantes a organizarse y que puedan representar los intereses no solo de ellos allá, sino que también los intereses de México en el exterior y no solo en Estados Unidos. Tercero, yo te diría el tema de ayudar a canalizar los recursos de los mexicanos que quieren traer a México a proyectos productivos. A ver, voy a la réplica y justamente me das pie, Emilio, para eso. Hay algo en nuestro tono de condescendencia hacia el migrante. Y se nos olvida que se han vuelto, muchos de ellos, gente muy rica, ¿no? Tienen fortunas y que además están interesados eventualmente en devolverle al país de origen, a su familia, inversiones. No hemos sido capaces de ordenar coherentemente nuestra relación con ese mexicano, voy a utilizar la palabra espantosa, pero explica rápido, empoderado en los Estados Unidos, para que se ligue con nuestro país. Yo les preguntaría, arranca Luis Castro, ¿cómo establecer un contacto virtuoso con ese mexicano al que le ha ido muy bien allá? Por eso planteaba, devuelve los derechos y querrá opinar, votar, comunicarse, facilitarse en la relación con México. Habla con ellos con frecuencia, pero además tenemos que hacer otra cosa, que es devolver dignidad a nuestro trato a los inmigrantes a México. Es vergonzoso cómo tratamos a los centroamericanos cuando vienen a México y no tenemos cara para tratar a los que expulsamos o que emigramos allá. Si no somos congruentes, pues no nos van a pelar. Rubén Beltrán. Yo creo que no hay un tono de condescendencia. Yo creo que por un lado hay una minoría de mexicanos que han sido exitosos y que nos merecen todo nuestro respeto y admiración. Pero tenemos 6 millones de indocumentados que francamente la están pasando muy mal y tienen que ser un tema central entre nuestro esfuerzo de apoyo. Además de los que yo he mencionado, tenemos que fomentar la creación de cooperativas, porque crecer pequeñas y medianas empresas de migrantes que sean exitosos, porque el carácter empresarial de los migrantes es muy importante. Y también proponemos la creación de un CETE paisano para poder canalizar el ahorro de los mexicanos, un CETE paisano que permita que el ahorro de los jaliscienses se vaya, por ejemplo, a programas de desarrollo en Jalisco y los de Michoacán, etcétera. Emilio. Yo creo que, o sea, con lo que terminé en mi intervención, cómo canalizar aquellos recursos que quieren regresar a México. Yo no creo que el gobierno sea el mejor
gestor de estos recursos. Yo creo que la iniciativa privada a través de proyectos productivos, que el migrante que envía sus recursos escoja, es lo mejor. Pero sí, yo también creo que hay, como dices tú, hay muchísimos mexicanos que han logrado éxitos muy importantes, de los cuales nos podremos beneficiar si les ayudamos a gestionar estas redes de contactos de una forma pues muy, yo te diría, muy constructiva. El caso de los estudiantes chilenos que a mí me tocó ver, se ayudan como hormigas para llegar afuera. Ni condescendencia ni paternalismo. Lo primero es escuchar a las comunidades mexicanas en el exterior. Ellos nos van a decir, esas comunidades nos van a decir en qué programas están interesados, qué procedimientos pueden funcionar mejor, cómo quieren establecer la relación con su país de origen, con su gente y con el auxilio y participación de las autoridades. Pero oírlos primero a ellos. Hemos estado aquí hablando de la relación bilateral y del otro lado México tiene su corazón puesto en el multilateralismo porque no nos ha ido mal cuando apostamos por esa estrategia. ¿Qué organismos? Porque hoy hay muchos a los cuales pertenecemos, incluso hay algunos muy cercanos para los mexicanos y otros muy lejanos, ¿no? La OCDE, por ejemplo, siempre que se habla con horror, el G20, ¿no? Y del otro lado la ONU está mucho más cercana. Yo quisiera un poco preguntarles, a ver si en esto hay alguna diferencia, ¿cuáles son esos organismos internacionales donde teníamos que invertirlos mayormente y cuáles mantener a una prudente distancia? Abre, Rubén. Bueno, México es un país de múltiples pertenencias y habría que establecer ciertas prioridades. Por un lado, sin duda tenemos que reforzar y revitalizar a la OEA, que ha perdido relevancia, esa es una de nuestras tareas, y México puede abanderar y liderar esa reforma de la OEA. México además también tiene que liderar la reforma de Naciones Unidas, pero no solo el Consejo de Seguridad, hay 16 agencias especializadas de Naciones Unidas y la verdad que gastamos mucho dinero y yo creo que habría que hacer un proceso profundo de revisión y México puede embarcarse a ello. Yo también apuntaría a la comunidad de estados de Latinoamérica y el Caribe, que nació es una idea de México que nació en la Riviera Maya en febrero de 2010, que se constituyó, se acabó de constituir en Caracas y me parece que ese es el organismo y el proceso de concertación latinoamericano por excelencia y apoyando también la consolidación, no de un organismo, es decir, el ingreso de México al TPP, que es la Alianza del Pacífico, la Asociación del Pacífico, a la cual pertenece muchos países. Yo te diría que antes de hablar de cuál es privilegiar, yo creo que México, dado algo en lo que hemos coincidido aquí, no ha invertido suficiente, porque no es gastar, no ha invertido suficiente en su servicio exterior mexicano en los últimos años. Pues hace falta que recuperemos muchos de los espacios de los que venimos hablando en las organizaciones multilaterales para bajar más recursos, y no son recursos financieros, sino de capital humano, de investigación, muchos de los aportes que las organizaciones multilaterales nos pueden dar. Yo te diría, la ONU, sin duda, pues el tema del Consejo de Seguridad, a mí me preocupa mucho Centroamérica y yo creo que la ONU nos puede ayudar para que seamos otra vez un actor relevante para ayudar a la crisis de seguridad que tiene hoy Centroamérica. Asia-Pacífico, sin duda, hay varias organizaciones que nos pueden ayudar a apuntalar e insertarnos en este crecimiento al que yo me refería anteriormente. Jorge Eduardo Navarrete. Yo creo que es empezar con el pie equivocado, tratar de reformar organismos simplemente porque pagamos cuotas y nos salen caros. No, las razones por las que tenemos que reformarlos son razones mucho más de fondo, porque algunos han dejado de ser funcionales para los objetivos de la política exterior mexicana, que hay que definir mejor, porque a veces los olvidamos, y en general para el conjunto de la comunidad internacional. En ese sentido, la propia evolución de la coyuntura nos va a ir planteando exigencias a las que hay que responder, pero hay que tener una estrategia de conjunto de más largo plazo, centrada en los organismos con mayor formalidad e importancia para el trabajo de ese ente que llamamos comunidad internacional. Y en eso el número uno es Naciones Unidas y sus organismos especializados. A veces sale más caro no cubrir las cuotas de los organismos internacionales, pero tampoco podemos dejarlo a la coyuntura. Debemos definir estratégicamente
este organismo internacional, qué objetivos tiene, qué intereses tenemos y para qué tenemos que participar ahí, cuál es el rumbo. No que tenemos la reunión del G20, tenemos la reunión de la COP17 y no se sabe el interés estratégico que tiene México, hacia dónde va, qué objetivos se van a cumplir. Hemos convertido a México en el salón de fiestas internacionales México con tanta reunión internacional. Objetivo estratégico, intereses del país y qué negociaciones con aliados y nuevos aliados. Ni coyuntura, ni ahorro para ver qué hago y cómo la reformo y cómo me inserto. Ahora, quizá parte del tema es que perdimos una orientación de mediano plazo. Es decir, el mundo cambió y entonces México perdió su posibilidad de construir una política de Estado en materia de política exterior. Hace la administración de Vicente Fox, ministro Castañeda, decía que era inútil acercarnos a América Latina. En este sexenio hubo intención de tomar distancia con China, lo mencionamos hace un momento. ¿No habría manera de construir política exterior de Estado, es decir, que trascienda gobiernos y que dure en el mediano plazo? Emilio Lozoya, nos vamos a conclusiones con esta pregunta. Mira, otra vez hay que reflexionar qué necesita México, y yo te diría oportunidades para las familias, más crecimiento económico, una mejor distribución de la riqueza. Y si eso lo ligamos con la política exterior, pues bueno, tenemos que tener una política exterior que nos permita lograr una mejor oportunidad para cada familia mexicana. ¿Cuáles son los países donde hay problemas, donde podemos contribuir siendo un agente responsable internacionalmente? ¿De qué crecimiento nos podemos colgar? ¿De qué organismos? Tenemos que priorizar. Por eso la congruencia entre la acción internacional y los proyectos nacionales de desarrollo es fundamental. De otro modo, no se conectan una cosa con otra y no se cumple el propósito esencial de poner la política exterior al servicio de los intereses nacionales en un ambiente de congruencia y colaboración mundiales. Como propone Cuadri, México puede ser un país desarrollado en 20, 25 años. Para que México sea un país desarrollado necesitamos hacer las reformas internas necesarias, las reformas estructurales necesarias. Pero también tenemos que tener una política exterior de alguien que va a ser un país desarrollado en 20, 25 años. Debemos creérnosla y debemos actuar en consecuencia. Y en eso consiste poder formular una política de Estado. Bueno, celebro la coincidencia en la necesidad de hacer que las políticas converjan y que haya un proceso de reflexión. Y como apuntábamos hace rato, la política exterior de Estado, teniendo al Senado y a otros actores al lado para realmente hacer una política convergente, contundente, que permita posicionar a México potencia emergente en una política moderna, necesitamos, decía yo hace rato, cambiar la narrativa. Es importante que la población se percate de manera cabal los beneficios que tiene un accionar eficaz de México en el escenario internacional. Yo me quedo con un gratísimo sabor de boca. Yo presidente de haber estado en una mesa de adultos serios, y este es un país de adultos serios, aunque a veces no nos acordamos. La cantidad de argumentos. Y de jóvenes serios. Y de jóvenes que tienen que enfrentarse con seriedad a lo que sigue. Embajador, les agradezco enormemente esta oportunidad. Les agradezco a todos, Emilio, Luis. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y nos vamos ahora al cierre con José Luis Valdés Ugalde, que le toca hacer el análisis de lo que aquí se ha discutido. Muchas gracias. 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 José Luis, pues los acabas de tener en vivo, en directo, y la verdad, con varios aportes interesantes. Yo no sé cómo sentiste, cuál es tu primera impresión de este debate. Desde luego los cuatro, están de acuerdo en vincular lo interno con lo externo, pero me parece que los cómo se ausentan. Por el lado de la cooperación, ciencia y tecnología, hay coincidencias en que hay que desarrollar el capital humano para poder coadyuvar a que México se integre de una manera exitosa. Hay un acuerdo en el tema de la integración, hay varios acuerdos con respecto al asunto de cuáles son las regiones, cuáles son quizá también los temas. Sí, en efecto decían, a ver, vinculemos lo nacional con lo internacional. Pero para hacer eso, decían, definamos primero qué es lo nacional. Y la verdad es que nacionalmente nos vivimos muy encerrados. No solo eso, sino los demás están del otro lado y nosotros estamos del lado correcto de la historia. Es decir, todo lo que está fuera de México es ajeno, cuando en realidad ya es parte de lo que es México. México dentro del mundo, o México como parte de la aldea global, digamos, para utilizar un viejo concepto, es lo que necesita o se requiere conceptualizar para poder
reformar, por ejemplo, el 89 constitucional, pero en serio, para poder establecer los derroteros del nuevo mundo que México quiere habitar en estos tiempos tan complejos de la globalización hiperconcentrada en el siglo XXI, con graves problemas de seguridad y frontera y demás. Es políticamente correcto hablar, en el marco de una integración en la globalización, de multilateralismo, de Asia-Pacífico, de Estados Unidos, de fronteras, de seguridad, de renovación de los y rediseño de la arquitectura institucional. Ahora, los cómo y la viabilidad en las propuestas me parece que están muy complicados. No es necesariamente pensable, digamos, reformar per se, sino ¿para qué reformamos? Si tú inflas la burocracia de la política exterior y del servicio exterior mexicano, sin sentido alguno, vas a crear elefantes blancos que de pronto van a provocarte un gran problema. Pues tenemos que seguir hablando de esto. La verdad es que es un lujo tenerte aquí y es un lujo que espero repetir pronto, José Luis. Muchas gracias, Ricardo. Fue un placer estar aquí. Nos vemos próximo miércoles 9:30, 11 TV México. Nos falta una mesa de debate. Concluimos con la de política económica y política social. No se la pierda antes de las elecciones. Estos también son elementos que lo pueden llevar a definir su voto si aún todavía tiene alguna duda, como muchos de nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.